El 29 de noviembre de 1925, el SS Cotopaxi salió de Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, en dirección a La Habana, Cuba. Aquel barco contaba con 32 tripulantes y una carga total de 2.351 toneladas de carbón, que viajaban a la ciudad cubana para cerrar un acuerdo comercial. Pero solo 2 días después de partir se le perdió la pista, precisamente en la zona del Triángulo de las Bermudas. Ahora, casi un siglo después, un equipo de expertos ha encontrado el barco. Por esto y más, fue considerada una zona peligrosa, en la que se calcula que solo en el siglo XX se produjo la desaparición de unos 50 barcos, además de unos 20 aviones, todos ellos de manera inexplicable, no solo por las pocas señales que dieron antes de evaporarse, sino porque en muchos casos no se ha vuelto a saber nada de los aparatos ni de los tripulantes que iban en ellos. Aunque todo esto tiene más de leyenda que de realidad. El Triángulo de las Bermudas está formado por 1,1 millón de kilómetros cuadrados en alta mar, dentro de un triángulo equilátero, por lo cual nace su nombre, que forman las puntas de las islas Bermudas, Puerto Rico y Miami en Florida, Estados Unidos. Leyendas del Triángulo de las Bermudas. Desde que sucedió el primer caso, las personas empezaron a formular diversas teorías, algunas demasiado irreales como la del agujero negro que se dice que existe en esa zona, siendo Stephen Hawking el científico que le dio vida a esta teoría. Pero hay algo que le quita fuerza a esa probabilidad, y es que con la existencia de ese agujero en el triángulo, ningún objeto o persona hubiese podido salir de allí, sin excepción, ya que todo desaparecería, incluso el agua y la tierra. Algunas personas sostienen que el Triángulo de las Bermudas es en realidad el lugar donde está hundida la ciudad perdida Atlántida. Esta supuesta sociedad avanzada para su época, de la que mucho se teoriza pero poco se ha descubierto, usaba cristales de fuego. Hay quienes sostienen que los problemas que se generan en la zona son justamente por estos cristales que seguirían activos. Otra presunta razón de las desapariciones es la existencia de un monstruo marino, el cual acaba devorando todo lo que se cruza en su camino. Conocedores le atribuyen esta versión a marineros que han presenciado animales gigantes como pulpos, ballenas y calamares, que confunden con alguna criatura mutante que haya podido acabar con lo que esté a su paso. Las primeras investigaciones en 1950 revelaron desapariciones de embarcaciones y aviones en esta zona, y le atribuyeron los sucesos a los ovnis. Esto según lo investigado por el periodista Edward Van Winkles Jones. Él fue quien nombró por primera vez a las extrañas cosas que sucedían al transitar por allí, siendo el Triángulo del Diablo el primer término para referirse a la zona marítima. Años más tarde, específicamente en 1964, el escritor Vincent Garis se refirió al lugar como Triángulo de las Bermudas en un artículo que publicó para una revista. Seguidamente, un año después lanzó el libro titulado Horizontes Invisibles, los verdaderos misterios del mar. Acá incluyó un capítulo dedicado al misterioso espacio marítimo y lo llamó el mortal Triángulo de las Bermudas, razón por la que establece que fue Garis quien inventó el nombre, aunque una de las versiones que ha cobrado más fuerza es que los responsables de estas desapariciones sean los objetos voladores no identificados, ovnis. Lo más probable es que si el paso por esta parte del mar encierra aguas turbulentas, entonces los presuntos desaparecidos estén en el fondo del mar. Desapariciones. USS Cyclops y sus gemelos. Era un buque de abastecimiento militar de la Armada de los Estados Unidos. En marzo de 1918 desapareció en un viaje entre Barbados y Baltimore, con unos 300 pasajeros a bordo. La última vez que se le vio fue el 9 de marzo de 1918 cerca del Triángulo. Luego desapareció de la faz del planeta sin dejar rastros ni restos de náufragos. 2 naves gemelas al Cyclops, el Proteus y el Nereus, desaparecieron en la misma zona años más tarde. Marine Sulphur Queen, desaparecido el 4 de febrero de 1963 con sus 39 tripulantes. Unos pocos restos fueron encontrados por la Guardia Costera a las pocas semanas, y su caso fue uno de los más misteriosos de la historia moderna de la Marina Mercantil. Este petróleo de 154 metros desapareció en pleno mar. El informe oficial de la Guardia Costera señaló las pésimas condiciones estructurales del barco, el cual nunca debió haber salido del puerto. Douglas DC-3, un vuelo comercial que desapareció el 28 de diciembre de 1948 mientras iba de San Juan de Puerto Rico a Miami. Los informes oficiales hablan de un sinnúmero de causas posibles,
como por ejemplo baterías en mal funcionamiento, sobrecarga de peso, sistema eléctrico con fallas o problemas en los sistemas de comunicación. Es más, antes de despegar hacia Florida, la tripulación se dio cuenta que no podía comunicarse por radio. Las baterías estaban tan débiles que el avión solo podía recibir las comunicaciones de la torre de control, pero no podía enviarlas. A pesar de todo, a las 22:03 el vuelo 16002 despegaba. Después de algunos minutos de vuelo, el radio volvió a funcionar, así que el comandante a bordo informó a la torre que estaba rumbo a Miami, pero nunca llegó. En 1978, un experimentado piloto llamado Irving Rivers partió de las Islas Vírgenes de Estados Unidos en un vuelo solitario para recoger a un grupo de pasajeros en St. Thomas. El clima era tranquilo y Rivers estaba a solo 1,6 kilómetros del aterrizaje cuando sus luces de señal desaparecieron repentinamente del radar. Se envió un equipo de búsqueda para encontrarlo, pero el avión no volvió a aparecer. Una de las desapariciones más populares en el Triángulo de las Bermudas es la relacionada con el vuelo 19 en 1945. En este incidente desapareció un escuadrón de 5 bomberos TVA Rangers de la Marina de Estados Unidos durante un vuelo de entrenamiento que salió de Fort Lauderdale, Florida. Los aviadores habían informado previamente de varios efectos visuales extraños, pero desaparecieron sin que se sepa nada más. Su búsqueda no solo no resultó fructífera, sino que el avión de rescate también se perdió. La intriga se acrecienta aún más al conocerse que el informe del accidente de la Marina lo califica como causa o razón desconocida. La última desaparición hasta hoy en día data de 1999 cuando se hundió el carguero Génesis después de zarpar del puerto de San Vicente. Su carga incluía 465 toneladas de agua, tablas, hormigón y ladrillos. Este carguero informó de problemas con una bomba de achique poco antes de perder el contacto. Existen diferentes teorías al respecto, entre ellas la teoría de la NASA. Gracias a tomas satelitales proporcionadas por la NASA, una nueva teoría ha sido propuesta por los meteorólogos, quienes afirman que la razón de los misterios que impregnan el área del Triángulo de las Bermudas son inusuales nubes hexagonales, que crean bombas de aire que golpean a una velocidad de hasta 270 km por hora, lo que se cree que son las responsables de todas las catástrofes que han ocurrido en el lugar. Al estudiar las imágenes de satélite, los científicos concluyeron que algunas de estas nubes alcanzan entre 32 y 89 kilómetros de diámetro. Las olas dentro de estos monstruos de viento pueden alcanzar hasta 15 metros. La teoría de las brújulas. Se ha dicho que las brújulas se descomponen cuando se transita por esta parte del mar, en el Triángulo de las Bermudas. De hecho, hay una historia de la época de Cristóbal Colón, y es que él padeció los efectos del triángulo cuando se dirigía al nuevo continente. En esas fechas su brújula se descompuso. Colón guardó el secreto y se cree que eso pudo salvar a la tripulación de naufragar. El acontecimiento lo llevó a tierra firme. Se supo también otra historia con el mismo tema de las brújulas, y tuvo que ver con Rob McGregor y Bruce Hernon, quienes se accidentaron en la zona del triángulo y aseguraron que fue debido a una niebla espesa que chocó con la aeronave y provocó que la parte electrónica de ésta dejara de funcionar. Minutos después aparecerían mágicamente en una zona de Miami. La teoría de las variaciones magnéticas y electrónicas. Otros especialistas hablan de niebla electrónica, una especie de vórtice que destruye y desorienta los aparatos tecnológicos de los aviones, ya que muchos pilotos reportaron encontrarse sin rumbo y perdidos antes de desaparecer. Si bien se suele mencionar que existe una variación magnética dentro del triángulo, las brújulas siguen señalando el norte, por lo que esta teoría también queda descartada. La teoría de las explosiones marinas. Algunos científicos relacionan los sucesos con explosiones de gas metano que se dan en el lecho marino. Este fenómeno también se habría generado en la costa de Noruega. La pregunta sin respuesta es si este tipo de explosión podría hundir un barco o afectar a un avión. Otros investigadores atribuyen la mayoría de las desapariciones a las olas rebeldes, que pueden alcanzar los 30 metros en sus picos más altos. Esto se daría por un choque entre tormentas del sur y del norte. La aparición repentina, el tamaño y la violencia con que golpean serían la receta para el desastre. Aunque no responden a todos los misterios de la zona, esta última teoría es la más aceptada por la ciencia. ¿Y cuál es la realidad del Triángulo de las Bermudas? La ciencia habla al igual que las leyendas. Las posibles teorías científicas también son muchas.
Normalmente tendemos a dotar de un significado sobrenatural aquello que no podemos explicar, pero la realidad también puede acabar con una buena historia de ficción. Estas son algunas de las teorías más probables. Errores humanos, meteorología, variaciones magnéticas y niebla electrónica, agujeros azules, explosiones de metano y olas gigantescas. Demasiadas teorías al respecto, pero ninguna confirmada. Dejemos que sea nuestro criterio el que determine cuál es la apropiada para entender y justificar el gran misterio que se ha creado en esta popular y escalofriante zona de nuestro planeta. Entonces, ¿es esto cierto o simplemente otro invento digno de una película de Spielberg? Algún día lo descubriremos.